Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría y la charla de hoy para continuar con las sucesivas charlas para cuidadores con pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer. Hoy vamos a hablar de los trastornos deglutorios, que pueden ser parte del cuadro de este tipo de demencia y ocupa un porcentaje importante de presentación. No es poco frecuente encontrarlos. Bueno, antes de continuar, vamos a empezar con la introducción. Es importante saber que la enfermedad de Alzheimer, como bien sabemos, afecta a funciones cerebrales, funciones mentales importantes como la memoria, entre otras, la orientación, el lenguaje, em, la atención, y esto se debe a que hay un depósito de sustancias que son patológicas y que van a ir depositándose en diferentes sectores del cerebro, y cuando se termina afectando ese sector del cerebro por el depósito de esa sustancia que es eh, anormal, se altera la función y ahí aparece la sintomatología, que son estos olvidos o las alteraciones en la memoria. Esto para explicarlo lo más simple posible. Ahora bien, no solamente como es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, lo que causa justamente todos los síntomas son el depósito de estas proteínas patógenas, estas proteínas que son anormales, que en un principio afectan determinados sectores, y como es una enfermedad progresiva, también progresivamente se van acumulando estas proteínas patógenas a otros sectores del cerebro que cumplen con otras funciones, y el resultado va a ser que ese sector o esa estructura del cerebro tampoco pueda cumplir óptimamente con la función que antes cumplía sin ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, estructuras del cerebro que tienen que ver con la parte motora, con las habilidades motrices. Y una de ellas justamente van a ser los grupos musculares que nos permiten poder, cuando nos alimentamos, poder masticar y poder tragar el alimento correctamente sin que pase a la vía aérea. Primero, poder tragarlo para una correcta alimentación, pues esto puede ser afectación de alimentos sólidos, semisólidos, y según la gravedad del síntoma o la alteración también puede ser dificultad para tragar líquidos. Esto va a depender del grado de afectación. Y recordar también que todo lo que nosotros ingerimos va, por supuesto, al tubo digestivo. Y por delante del tubo digestivo se encuentra todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio. Y muchas veces con estos trastornos deglutorios, con estos trastornos que tienen que ver con el acto en sí de poder alimentarse, tragar los alimentos y o líquidos, en vez de ir correctamente al sistema que corresponde, que es el sistema digestivo, pueden ir al sistema que se encuentra anterior al mismo, que es el sistema respiratorio, y se produce la aspiración de alimentos que no tendrían por qué pasar a ese sistema. Y las consecuencias pueden ser la aspiración, y que en resultados surjan eh, complicaciones como neumonías aspirativas, que tienen un porcentaje de mortalidad bastante elevado. Bueno, esto para explicar cómo llegamos a, desde eh, lo conocido, que son alteraciones en la memoria, en la desorientación, la irritabilidad, la agresividad de estos pacientes, a que no puedan tener un correcto control motor. En este caso,
de la función deglutoria específica, ¿no? De poder tragar alimentos sólidos, semisólidos o líquidos. Justamente es porque estas proteínas no solamente, las que causan Alzheimer, no solamente se depositan en centros de las funciones mentales, sino también que a medida de que progresa la enfermedad, progresa también el depósito de estas proteínas anormales a otros sectores del cerebro que cumplen con funciones motoras. Bien, entonces, como bien dice acá, no solamente afecta a la memoria, que es una de las funciones mentales, funciones cognitivas, sino también que por todo lo anteriormente dicho, también afecta a áreas motoras, causando dificultades en lo que es justamente la dificultad o la imposibilidad de poder tragar alimentos sólidos, semisólidos o líquidos, que se llama disfagia. También afecta lo que es la parte motora, el lenguaje, que el paciente pueda comunicarse, ¿sí? Por afectación justamente de estos sectores del encéfalo que tienen este tipo de función, la función motora. Y es importante que esto sea conocido, que este síntoma, conocer este síntoma, tener la información de este síntoma para que los cuidadores y o la familia lo puedan detectar y poder, o que el médico durante la evaluación, que el especialista, que el médico tratante durante la evaluación lo pueda detectar y que también eh, la familia cuando lo detecte cuando esté alimentando al paciente, le transmita esta información al especialista y el especialista les indique de qué se trata la patología, de qué se trata, mejor dicho, este síntoma, cómo abordarlo, cómo tratarlo, qué hacer, ¿sí? Y por otra parte, le van a dar una serie de indicaciones, porque hay algunas, varias maniobras, perdón, deglutorias y también otras intervenciones que no son farmacológicas para tratar los trastornos deglutorios, pero que estos tienen que ser indicados por el médico especialista, ¿sí? El neurólogo, el psiquiatra, el gastroenterólogo, el otorrinolaringólogo, pero sí, o el médico tratante en cuestión. Tienen que explicar, porque no todas las maniobras de glutoria se utilizan para todos los pacientes. Hay que tener en cuenta el paciente, la edad, qué otra patología tiene además de la demencia por enfermedad de Alzheimer, en qué etapa de la enfermedad de Alzheimer se encuentra, cómo es el cuadro propio de esa etapa, esa intervención, este tratamiento no farmacológico, tiene que estar indicado según sea la situación específica de cada paciente en particular. Por eso todo lo que se va a nombrar hoy es a modo informativo, pero después la intervención precisa la tiene que dar el médico tratante, el especialista en cuestión que conoce al paciente y tiene que psicoeducar a los cuidadores para poder realizar estas maniobras de forma correcta. Indicar qué maniobras y cómo se realiza en ese paciente que tiene características propias distintos a otros pacientes también con trastornos deglutorios con enfermedad de Alzheimer. Bien, siguiendo. Es un síntoma, primero, disfagia, más allá de lo que es el tecnicismo, el nombre técnico es un síntoma, es una alteración que hace referencia a la dificultad o la imposibilidad para poder movilizar el bolo alimenticio, que es ese alimento que nosotros masticamos cuando se ingiere para poder movilizarlo desde la boca, desde la cavidad oral y que pasa a través de lo que es el tubo digestivo hasta la primera parte, una de las primeras partes del mismo, que es el estómago, ¿sí? Esa es la disfagia. El alimento
que nosotros ingerimos, masticamos, no pasa al estómago por dificultad en ese pasaje o porque directamente está imposibilitado el pasaje. Bien, y como se dijo anteriormente, esto es tanto para alimentos sólidos, semisólidos y también puede ser líquidos. Esto va a depender si el síntoma, si la disfagia es leve o de mayor gravedad. Y es un síntoma bastante frecuente en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Un 75% es un porcentaje bastante elevado y por eso es importante conocerlo y saber qué hacer ante la detección de este síntoma. Bien, entonces, lo que es la deglución, el poder tragar los alimentos que ingerimos o que ingiere el paciente, es obviamente una función totalmente cotidiana, porque es parte de nuestros hábitos esenciales, es parte de nuestra alimentación, pero requiere de la participación de varios grupos musculares para que esto sea posible, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y vuelvo a lo que se dijo anteriormente, en lo que es el contexto de la demencia por enfermedad de Alzheimer, estas proteínas que son patógenas, que alteran estructuras del cerebro y que causan los síntomas ya conocidos, también con el progreso de la enfermedad progresa la acumulación de proteínas y termina afectando a los centros del cerebro, a los centros motores, y terminan en consecuencia afectando a estos grupos musculares que participan en este proceso puntual que es la deglución, cuando tragamos alimentos en el acto de comer. Continuando. ¿Qué repercusión tiene estos trastornos deglutorios? ¿Sí? Por supuesto. Cuando una persona, en el caso de que coma solo o necesite ayuda para poder alimentarse, si no puede producirse el pasaje de lo que ingiere, se dificulta o está totalmente imposibilitado a que llegue al estómago, va a haber una consecuente desnutrición o en los casos más graves, que no solamente no pasan o está dificultado el pasaje de alimentos sólidos o semisólidos, sino también los líquidos, se llega a la desnutrición y la deshidratación. Se puede llegar a estos estadios. Por eso es importante detectarla para poder tratarla, que se trata no farmacológicamente, y evitar justamente estas complicaciones sumamente graves. Bien. Acá, como bien dice él, es importante la detección temprana y poder esto comunicárselo al médico tratante para que el médico tratante haga la intervención adecuada, como se, como se dijo anteriormente, y esto es importante, en base a las características propias del paciente que presente este trastorno de glutorio. Bien. Ahora también. La alteración en la deglución entre alimentos también pueden traer consecuencias que se nombró previamente en la respiración. Es decir, que si el paciente está dificultoso el pasaje del alimento que se ingirió y está tragándose, en vez de pasar por lo que es el tubo digestivo, pasa por todo el sistema que se encuentra delante del tubo digestivo, que es el sistema respiratorio. Y el paciente corre riesgo de poder aspirar alimentos. ¿Sí? Y esto, ¿qué causas puede provocar? Trastornos a nivel respiratorio, como por ejemplo la neumonía aspirativa, neumonía por aspiración del alimento. Ese alimento después llega a todo lo que son las vías respiratorias y causa una infección, por eso se denomina justamente neumonía aspirativa. Y bueno, esto ya se dijo justamente que es importante comunicar en caso de que se detecte este síntoma al profesional para que pueda indicar las técnicas, las pautas que sean
convenientes en función de las características del paciente. Así, evitamos todos todas las complicaciones ya nombradas. Las complicaciones respiratorias, que es aspirar ese alimento, porque no pasa por el tubo digestivo, sino que se va al sistema que está delante del tubo digestivo, que es el sistema respiratorio, y evitamos justamente neumonías por aspiración y en el caso de que el paciente no pueda deglutir alimentos sólidos, semisólidos o líquidos en los casos más graves, evitamos complicaciones importantísimas que pueden causar, tienen una alta mortalidad, pueden causar la muerte del paciente, que es la deshidratación y la desnutrición. Bien, por otra parte también hay aspiraciones que no llegan a complicaciones con un grado de mortalidad, un porcentaje de mortalidad, una tasa de mortalidad muy elevada. No causa una neumonía aspirativa, pero sí durante ese mal pasaje de alimentos, en vez de ir al tubo digestivo, quizás una pequeña porción del mismo se aspire y vaya al sistema que se encuentra por delante del tubo digestivo, que es el aparato respiratorio, y hay unas aspiraciones que son asintomáticas, pasan totalmente inadvertidas, no hay ningún síntoma, no hay infección, no hay nada y no van a ser detectadas en lo que es la evaluación clínica por el médico tratante porque justamente son asintomáticas, pasan completamente inadvertidas. ¿Cuándo se ponen en evidencia? ¿Cuándo se detectan? Se detectan justamente cuando se realiza una endoscopía o lo que se llama radiografía de la deglución y ahí se ve que hay un cuerpo extraño en la vía aérea que no llegó a causar un síntoma, pero esto implica que hay un trastorno de la deglución, que ese alimento no pasó al tubo digestivo, sino que una parte pasó al aparato respiratorio, pero no causó ningún tipo de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de glutorio, además de todos los que ya se nombró, o se nombraron, perdón? Eh, por parte del paciente hay una salivación bastante importante. También va a tener dificultades al momento de alimentarse, como se dijo anteriormente, en caso de que se alimente por sí solo o en caso de que el paciente necesite ayuda, perdón, para poder alimentarse. Cuando intente tragar el alimento aparezca una tos que es completamente involuntaria, no es que el paciente tose con una intencionalidad. Otra de las funciones que van a estar, otras de las complicaciones a causa de esta alteración motora es la alteración en la voz. Esto va a traer a su vez complicaciones en la comunicación. El paciente no va a poder expresarse verbalmente, ¿sí? Cambios en la voz también puede ser que tenga una voz mucho más ronca, que esté bifónico o afónico, esa carraspera recurrente, esa garganta que pica. Tiene menor movilidad en todo lo que es la boca, la lengua, y esto es producto justamente del trastorno de glutorio. Va a dar como resultado el trastorno de glutorio. Por ese escaso movimiento no va a poder masticar correctamente y no va a poder tragar correctamente el alimento y aparece esta disfagia, este trastorno de glutorio. También por alteración de los músculos, puede ser que la lengua no presente la motilidad que tenemos nosotros, sino que esté caída, por así decirlo. Pérdida de peso, esto por supuesto a causa de la desnutrición, por no poder tragar correctamente alimentos, disminuye la alimentación y hay una consecuencia inmediata que es la pérdida de peso y esto puede llegar en los casos más graves a un cuadro de desnutrición, así como también deshidratación. Como se dijo anteriormente, sí, estos trastornos dilutorios no solamente afectan a alimentos sólidos, semisólidos, sino también en los casos más graves a los líquidos. Las infecciones respiratorias, que ya se nombraron, colocación de la comida en los carrillos significa que el paciente, en caso de que con ayuda o sin ayuda,
al no poder tragar, evite directamente el acto de alimentarse y cuando se le da la comida, coloca en donde esté, si está en un recipiente, en un tupper o si está en un plato, en vez de mantenerlo y tratar de comer, lo pone de vuelta en donde estaba. A ver, ¿qué más? Otro de los síntomas es que tardan mucho tiempo en masticar. Tardan mucho tiempo y mastican lentamente, justamente por estos problemas de glutorios, porque todos los músculos que nosotros utilizamos, como dije anteriormente, se usan muchos grupos musculares para este acto. Parece un acto sencillo, pero implica la coordinación de una serie de grupos musculares. Entonces, como está debilitada la función motora de estos grupos musculares, el paciente va a estar masticando durante mucho tiempo el alimento y muy lentamente y va a tardar mucho tiempo en tratar de tragarlo. Y también va a tener cansancio, ¿sí? Una vez, porque le va a costar mucho por esta cuestión de que hay alteraciones motoras que le cuesta poder realizar este acto motor de masticar correctamente el alimento, tragarlo y después de efectuar todo esto va a tener una fatiga consecuente tras la ingesta de alimentos en los casos mucho más graves de líquidos. Vamos a lo que es la detección de este síntoma, que es importante, que es, como se dijo, es importante conocerlo para poder detectarlo y para poder informarlo al médico tratante, que es el que va a dar las pautas para poder ayudar a los cuidadores a que el paciente tenga una alimentación que se pueda alimentar, ¿sí? En pacientes, por supuesto, que están en sus casas, en pacientes no institucionalizados o también para cuidadores que estén asistiendo a pacientes con Alzheimer en instituciones, en algún tercer nivel. Bien, ya dijimos que parte de las alteraciones no solamente va a ser alteraciones en tragar alimentos, sino también alteraciones en la voz por la proximidad de todo lo que son los grupos musculares que llevan a cabo el proceso de poder ingerir el alimento, masticarlo, tragarlo con el aparato fonatorio. Bien, y esto, por supuesto, la alteración de la voz va a traer como consecuencia, como se dijo anteriormente, dificultad en la fonación, ¿sí? Esto tiene una repercusión no solamente en la calidad de vida, sino también en la parte emocional. El paciente no va a poder comunicarse, por lo menos no se va a poder comunicar a través del lenguaje oral, pero sabemos que hay otros tipos de lenguaje, ¿sí? Otro tipo de comunicación. Las personas se pueden comunicar a través de la música, a través de fotos, a través de cualquier elemento que sea una herramienta entre el cuidador y el paciente que le permita poder tener algún tipo de comunicación, como por ejemplo que el cuidador le cuente alguna anécdota de su pasado que sea agradable para el paciente o que le cuente el cuidador algo en relación a lo que está haciendo actualmente, en relación al día a día del cuidador y se está estableciendo un vínculo con el paciente y esto para disminuir un poco la carga emocional, afectiva, displacentera que le genera el paciente, así como también para el cuidador. Bien, a ver, estamos acá, calidad de vida. Bueno, la comunicación ya se habló. Seguimos.
Importante entonces, como se dijo anteriormente, conocer este síntoma, poder detectarlo y una vez que se detecta, comunicárselo a su médico tratante, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que hacer el médico tratante? Darle la información completa de este trastorno a lo que es la red familiar o los cuidadores, ¿sí? Es darle toda la información posible, psicoeducar, saber de qué se trata, que puedan comprender de qué se trata este trastorno para poder llevar a cabo una serie de medidas, que son todas medidas o, mejor dicho, tratamientos no farmacológicos que van a permitir mejorar estos trastornos de glutorios, que ahora vamos a ver cómo se hace. También estimular las actividades mentales, ¿sí? Esto lo hablamos en la charla anterior, que era el uso adecuado de los dispositivos tecnológicos, que siempre tenían siempre tuvieron una connotación negativa el uso de la tecnología con el deterioro cognitivo, el deterioro mental de las funciones mentales, que no siempre es así. El uso adecuado, no la sobreestimulación de los dispositivos digitales, sino que el uso adecuado estimula al cerebro. Está el paciente aprendiendo cómo funciona un dispositivo en particular, aprende a encontrar una dificultad en el uso y también con la ayuda, por supuesto, de los cuidadores que le van enseñando, pueden esa dificultad que encuentran poder solucionarla con ayuda. Y esta solución les va permitiendo adquirir esa autonomía que van perdiendo y esto es propio del curso de la enfermedad, pero siempre estimular cualquier tipo de actividad mental, ¿sí? Evitar, por supuesto, la desconexión de, el entorno. Uno de los factores de riesgo más importantes de la enfermedad de Alzheimer es la falta de la interacción social, de la sociabilización. Hay que mantener la sociabilización eh, lo más posible. Bien. Por supuesto, no solamente, como ya se dijo anteriormente, un objetivo del especialista es darle toda la información, aconsejar a la familia acerca de los pasos a realizar para mejorar estos trastornos dilutorios. Es decir, deben acompañar a los que son los cuidadores y no solamente al paciente, ¿sí? Bien, entonces. El especialista, ¿qué es lo que debe hacer para el tratamiento no farmacológico de los trastornos deglutorios? Bueno, por un lado, volviendo a lo que se dijo anteriormente, estimular las actividades mentales, entrenar la memoria con bueno, acá pone como ejemplo la bibliografía de adivinanzas, refranes, reconocer personas, pero entrenar la memoria realizando cualquier tipo de actividad que pueda realizar el paciente, que sea un objetivo realista para el paciente, que le ayude a estimular justamente la actividad mental en lo que es la memoria, ¿sí? Utilizar la música como terapia. También ejercicios que van a estar haciendo foco en mejorar la respiración para evitar también los trastornos deglutorios, evitar esta aspiración que se nombró anteriormente, ejercicios de fonación, ejercicios de articulación de estos músculos que se encuentran debilitados. Bien, vamos a ver entonces que es un tratamiento no farmacológico. Se denomina terapia miofuncional porque es una terapia no farmacológica que está dirigida a estos grupos musculares que están implicados en la deglución, en poder tragar los alimentos sólidos, semisólidos o líquidos y el objetivo justamente va a ser reeducar justamente a esos grupos musculares que están implicados en la deglución, que están alterados. ¿Para qué? Para que el paciente pueda eh, deglutir, poder tragar los alimentos sólidos, semisólidos y líquidos de forma mucho más
óptima, ¿sí? Otra, hay maniobras deglutorias, que ahora vamos a ver cuáles son, pero que las tiene que indicar el médico especialista y las tiene que además de indicar, tiene que explicárselas a los cuidadores, pero siempre en función de eh, las características del paciente, como se dijo anteriormente, eh, en qué etapa de la enfermedad está, cuáles son los síntomas, qué otras enfermedades tiene. Todo esto va a depender mucho qué maniobra dilutoria se indique a el paciente en cuestión, ¿sí? Y muchas veces en lo que es el trastorno no farmacológico de perdón, el tratamiento no farmacológico de los trastornos dilutorios se combinan diferentes terapias. Por ejemplo, una es combinación de maniobras dilutorias con modificaciones en los alimentos que se ingieren, también las maniobras posturales del cuello. En cuanto a lo que es la maniobra postural del cuello, es colocar el cuello, lateralizarlo, pero para hacerlo mucho más simple es colocar el cuello de modo tal de que el paciente pueda tener la mandíbula hacia atrás. Al poner la mandíbula hacia atrás, lo que está haciendo es en parte obstruir lo que está delante del tubo digestivo, que es todo lo que es el sistema respiratorio para evitar las aspiraciones cuando traga el alimento. ¿Sí? Maniobras dilutorias las vamos a ver en la próxima y modificaciones dietéticas, que es que el alimento tenga una consistencia adecuada en función del trastorno que tiene el paciente en no poder tragar alimento. Que no sea ni tampoco muy sólido, ni tampoco muy líquido, que tenga la consistencia adecuada en función de la dificultad que tiene el paciente de tragar ese alimento. Bueno, vamos a las maniobras que algunas tienen algunos nombres propios, eso lo vamos a obviar y vamos a tratar de explicarlas brevemente, pero las tiene que indicar el médico tratante según sea el paciente. Y las tiene que explicar eh, y seguir cada paso, ¿sí? Pero antes que nada, por eso adelanté, estas maniobras tienen que ser explicadas paso a paso por el médico tratante. No utilizando el alimento. Primero hay que practicar. Entonces, en vez de utilizar el alimento que se mastica, que ese alimento masticado se llama el bolo alimenticio, se utiliza como práctica la propia saliva del paciente, ¿sí? Recuerden que había dicho anteriormente que hay una salivación excesiva, entonces se aprovecha esa salivación excesiva, pastosa del paciente para poder practicar estas maniobras de glutoria y mejorar justamente la deglución, este trastorno que le impide tragar alimentos. Entonces, lo que tiene que hacer es, una vez que el médico le indica la maniobra de glutoria, le explica cómo los pasos a seguir de cada una de estas maniobras deglutorias y tiene que practicarse utilizando la propia salida del paciente de forma repetida, practicar, practicar, practicar hasta perfeccionarla y poder realizarla adecuadamente. Una vez que ya se practicó correctamente, después de haber repetido este ejercicio varias veces y perfeccionarlo, ahí ya eh, se realiza la maniobra deglutoria con el alimento propiamente dicho. Y estas maniobras, para no después ir y volver, se utilizan de forma temporal hasta que el paciente pueda tragar correctamente, ¿sí? Justamente hay un objetivo que es introducir una maniobra de glutoria para que el paciente que no pueda tragar correctamente lo pueda realizar. Por eso es justamente un tratamiento no farmacológico transitorio hasta alcanzar el objetivo que es que pueda tragar correctamente alimentos sólidos, semisólidos o líquidos, ¿sí? Y como se dijo anteriormente, no solamente puede indicar el médico tratante una maniobra de glutoria, sino que también puede estar acompañado con otras, las ya nombradas, alteraciones, modificar la consistencia de los alimentos y las maniobras de posturales del cuello. Y tiene que tener en cuenta, por supuesto, el médico tratante.
cuando indica estas maniobras deglutorias, posturales o cambios en los alimentos, cuál es, como se dijo, la propiedad para cada paciente, explicarle de qué se trata la maniobra y también enseñarle paso a paso cuál es de la maniobra deglutoria que él eligió, cuál es la adecuada para este paciente en particular. Bien, ahora vamos, sí, pues ya termina. Vamos a nombrar algunas maniobras. Una es la deglución forzada, tragar de forma forzada, ¿sí? Que consiste justamente, para hacerlo bien de forma bastante simplificada, hacer que el paciente pueda tragar con fuerza, sintiendo que estos grupos musculares que están debilitados se puedan llegar a contraer y pueda posibilitarse el tragar el alimento y que pase al tubo digestivo, ¿sí? Básicamente en esto consiste la deglución forzada. Después tenemos otra que es la deglución supraglótica. Más allá de los nombres técnicos, esta maniobra, a grandes rasgos, va a consistir justamente en lo siguiente. eh, Se le pide al paciente que coloque el alimento en la boca, que tome aire, el alimento que se coloque el alimento en la boca, por supuesto, lo mastique, y luego que tome aire y que aguante el aire, es decir, que no respire y que trague. Así se evita que el alimento pase al todo lo que es el sistema que se encuentra por delante del tubo digestivo y evitamos la aspiración. Continuando, después tenemos la de la deglución suprarlótica. Olvidémonos de todos estos nombres técnicos. Es similar al anterior. Es una mezcla de lo que es las dos anteriores, justamente, pero que se realiza de forma combinada y con mayor fuerza. Esto de forma sintética. La primera, ¿cuál era? Cuando se coloca el alimento en la boca, se mastica, se trata de tragar con la mayor fuerza posible. Y la segunda era colocar el alimento, masticarlo y cuando trae el alimento, que no respire, que aguante la respiración. Y en lo que es la dilución supraglutica se realizan estas dos cosas, pero cuando intenta tragar, traga con mucha más fuerza que en la primera maniobra que nombré. Luego tenemos ya maniobras con nombres propios, pero acá lo que es necesario es la colaboración del cuidador, ¿sí? Entonces, qué hace el cuidador? Lo asiste de forma manual. Entonces coloca, recuerde que todo lo que es el aparato respiratorio está por delante de lo que es el tubo digestivo, ¿sí? Entonces se colocan los dedos, el cuidador coloca, mejor dicho, los dedos sobre el cuello del paciente, sobre esa zona donde está el cartílago tiroides, y esto lo que hace es mantener elevada una de las partes del aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, esto evita que el alimento no pase al aparato respiratorio y sí pase al tubo digestivo y se evite la aspiración de la comida y la comida pase donde tiene que pasar, que es el tubo digestivo. Creo que falta una última, no, faltan dos más. Otra maniobra con nombre propio. En esta, perdón, maniobra, lo que se le pide justamente es colocar cuando se alimente solo o con ayuda, siempre obviamente es indispensable la ayuda por parte de los cuidadores. Se introduce el alimento en la boca, lo mastica y una vez que logró masticarlo, eh, se le indica al paciente que coloque la lengua entre los dientes y que posteriormente trate de tragar el alimento. Entonces, al colocar la boca entre los dientes, lo que está haciendo al colocar, perdón, la lengua entre los dientes, lo que está haciendo justamente la lengua
es bloquear todo el paso del bolo alimenticio al aparato respiratorio y que vaya al tubo digestivo, que es al sistema en donde tiene que ir, ¿sí? Y por último tenemos la maniobra de la doble deglución. Entonces, ¿qué es una maniobra justamente de seguridad? Lo que se hace es, esto es para los que no presentan tanto, el paciente que no presenta un trastorno tan importante en la, en la deglución, ¿sí? Una vez que ingirió alimento, que lo tragó, perdón, que lo masticó, que lo tragó, lo que se hace es posteriormente a esa primera deglución, antes de volver a colocar otro bocado, se realiza una segunda deglución, que es una segunda deglución de seguridad para evitar que haya algún resto del alimento que ingirió y que ese alimento pueda pasar a las vías respiratorias y pueda ser aspirado y cause las complicaciones respiratorias que ya nombramos, ¿sí? Una vez que se realiza esa segunda deglución de seguridad, se coloca la segunda, el segundo bocado y se deglute el segundo bocado. Es como una forma de limpiar completamente la lengua para que no haya restos y que esos restos no pasen al aparato respiratorio, no se aspiren y que el segundo bocado pueda ser deglutido y lo pueda tragar y pase al sistema que corresponde, que es el sistema digestivo. Bueno, con esto terminamos la charla de trastornos deglutorios, que es un síntoma bastante frecuente en pacientes con enfermedad de Alzheimer y lo más importante es poder conocerlo, poder detectarlo, poder informarlo al médico tratante. El médico tratante es el que va a indicar qué tipo de tratamiento no farmacológico se utiliza, qué tipo de maniobra y es el encargado de explicarle la maniobra paso a paso a los cuidadores para que la puedan efectuar correctamente. Y recordar que primero se practica con la ayuda del paciente, se repite, se repite, se repite hasta aprenderla correctamente y una vez que se aprendió correctamente, se hace con el alimento, se hace durante el acto de la alimentación. Muy bien. Bueno, espero que se haya comprendido el tema y estamos en contacto en los temas que siguen en las próximas charlas. Muchas gracias.